La estación de metro estaba cerrada desde hacía más de 20 años. Oficialmente había sido abandonada por problemas estructurales. Extraoficialmente nadie quería hablar de lo que realmente ocurrió allí la última noche de servicio. Los trenes dejaron de pasar de forma repentina. Sin aviso. Sin explicación. Simplemente dejaron de llegar. Y desde entonces la entrada quedó sellada con rejas metálicas y carteles de advertencia que el tiempo fue borrando poco a poco. Pero aquella noche la puerta estaba abierta. No completamente, solo lo suficiente como para entrar. El aire que salía del túnel era frío, demasiado frío para un lugar subterráneo. No olía a humedad normal sino a metal oxidado y algo más difícil de identificar como electricidad quemada mezclada con polvo antiguo. Las escaleras mecánicas no funcionaban, estaban quietas pero no completamente porque de vez en cuando se movían ligeramente como si algo dentro las activara por error. El primer paso dentro del túnel produjo un eco inmediato demasiado fuerte, demasiado largo, como si el sonido no rebotara en paredes normales sino en algo mucho más grande. El pasillo descendía hacia la oscuridad y las luces del techo aún estaban encendidas parpadeando, pero no de forma aleatoria, lo hacían en un patrón como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Entonces ocurrió un sonido lejano, no un tren, algo parecido pero incorrecto, demasiado lento, demasiado pesado, como si arrastrara el metal del propio túnel. Y en ese momento la estación volvió a respirar aunque ya no debía hacerlo. El sonido no desapareció, solo se detuvo como si hubiera llegado a un punto exacto donde decidió esperar. Las luces del túnel siguieron parpadeando en el mismo patrón, cada vez más lento, como si la estación estuviera ajustando su ritmo al de algo que se acercaba. El aire cambió otra vez, ya no era solo frío, ahora era denso, como si el espacio estuviera lleno de partículas invisibles que dificultaban el movimiento. El eco del primer paso se había multiplicado sin explicación, ahora había ecos dentro de los ecos, pasos que no coincidían con ningún movimiento real. Y entonces se escuchó algo nuevo, un anuncio débil distorsionado salía de los altavoces antiguos del techo, los mismos que llevaban décadas sin usarse. Próxima estación, la voz se cortó, silencio, luego volvió, próxima estación, pero no había nombre, solo esa frase repetida, como si el sistema estuviera atrapado en un bucle, como si la estación no aceptara haber sido abandonada. Las escaleras mecánicas volvieron a moverse, esta vez con más fuerza, subían pero no había nadie sobre ellas, o eso parecía, porque en los escalones había huellas húmedas recientes, pero cada vez que la luz parpadeaba las huellas estaban en lugares distintos, como si algo invisible estuviera bajando o subiendo sin decidirse. El túnel profundo comenzó a mostrar algo al fondo, una forma pequeña, estática, al principio parecía un objeto pero luego se movió lentamente como si se diera cuenta de que estaba siendo observado. Y el anuncio volvió una vez más, esta vez más claro, próxima estación no existe. La figura en el fondo del túnel ya no era estática, ahora estaba más cerca pero no se podía ver con claridad porque la luz del metro parecía evitarla, como si el sistema de iluminación se negara a mostrarla por completo. Solo fragmentos aparecían entre los parpadeos, un brazo demasiado largo, una postura incorrecta, una silueta que no encajaba con la geometría del espacio. Las paredes comenzaron a mostrar grietas pero no normales, eran líneas que parecían repetirse, como si el túnel estuviera duplicando su propia estructura una y otra vez dentro de sí mismo. El espacio ya no era lineal, era acumulativo, cada paso hacia adelante no garantizaba avanzar, a veces parecía que se retrocedía sin moverse. El sonido de las escaleras mecánicas se detuvo de golpe, silencio absoluto, y en ese silencio se escuchó respiración muy cerca, pero no venía del frente, venía de todos lados al mismo tiempo. Las luces del techo se apagaron una por una como si algo las estuviera consumiendo en orden hasta que solo quedó una luz, la más lejana. Y bajo esa luz final la figura ya no estaba al fondo, estaba en el medio del túnel, mucho más cerca, demasiado cerca. Y el sistema de altavoces dijo por última vez con una voz completamente rota: última parada. Silencio y luego algo que no era una voz, solo un sonido que parecía aprender a hablar. El sonido continuo pero ya no parecía venir de un solo lugar, era como si el túnel entero estuviera hablando al mismo tiempo, un lenguaje que no terminaba de formarse. La figura avanzó un paso, el suelo del metro crujió, aunque no debería haber nada vivo allí, y en ese instante las paredes cambiaron otra vez. Las grietas comenzaron a abrirse pero no hacia afuera sino hacia adentro, como si el túnel estuviera revelando capas internas de sí mismo.
Detrás del concreto había más túnel y detrás de ese otro y otro, como si la estación no fuera un lugar único sino una repetición infinita de sí misma. El aire se volvió imposible de respirar no por falta de oxígeno sino porque el espacio parecía denso cargado de presencia. La luz restante parpadeó una última vez y en ese parpadeo la figura estaba justo delante sin transición, sin movimiento visible, solo allí. Su forma era más clara ahora, pero eso no era alivio, era peor porque cuanto más se veía menos humana parecía. La respiración regresó, pero ahora venía desde detrás del espectador, muy cerca. Y el sistema de altavoces sin energía emitió una frase: ya llegaste. Silencio total y la figura inclinó lentamente la cabeza como si escuchara algo dentro del espectador, algo que no debería ser audible. El silencio después de esas palabras no fue normal, fue cancelación del sonido, como si el metro hubiera decidido que nada más necesitaba existir acústicamente. La figura permanecía inmóvil, pero la sensación de movimiento era constante, como si el espacio alrededor no dejara de reajustarse para acomodarla. Las paredes del túnel comenzaron a respirar otra vez, no de forma visible sino estructural, pequeños desplazamientos en el concreto, como si el lugar estuviera intentando cambiar su forma sin romperse del todo. Y entonces algo nuevo apareció en la mente, no una imagen externa sino una certeza, una comprensión forzada. Este lugar no era una estación abandonada, nunca lo había sido, era un sistema, un ciclo, una repetición diseñada para seguir funcionando incluso sin trenes. La figura dio otro paso y con ese paso el túnel se expandió, no físicamente sino perceptualmente, como si la distancia entre cada punto dejara de ser fija. Y en ese espacio alterado aparecieron más figuras, no nuevas sino versiones, variaciones del mismo, algo ligeramente distintas pero todas mirando. El aire se volvió una masa pesada y la última luz del metro parpadeó una vez más, pero esta vez no se apagó, solo cambió a un color imposible. El sistema de altavoces dijo: final del recorrido. La figura inclinó la cabeza de nuevo, pero ahora ya no estaba sola. Y el túnel dejó de ser un camino, se convirtió en un lugar donde siempre se llega, nunca se sale. El metro ya no era un lugar, era una condición, una estructura que seguía existiendo aunque nadie pudiera salir de ella. La figura central permanecía frente a todo, pero ahora ya no había frente ni detrás, solo continuidad. Las otras versiones se acercaron sin caminar, sin desplazarse, simplemente sincronizándose con la existencia del lugar. El espacio dejó de resistirse, dejó de deformarse y se estabilizó, el aire volvió a moverse, pero ahora era un movimiento organizado. Las luces reaparecieron, no todas, solo las necesarias, y el sistema de altavoces sonó sin distorsión, servicio restablecido. La figura dio un último paso y ese paso no fue hacia adelante, fue hacia adentro, como si atravesara el propio sistema y todo lo demás lo siguió uno por uno, sin prisa, sin caos, sin miedo. El túnel volvió a ser un túnel, las escaleras mecánicas volvieron a moverse, las luces volvieron a su patrón normal, la estación volvió a funcionar. Pero había algo diferente: cuando el primer tren llegó no estaba vacío y nadie en el andén pareció notar que los nuevos pasajeros no proyectaban sombra. Solo uno más, siempre uno más.